grandesmaestros.unam. Bueno, buenas tardes. Gracias por acudir a la última sesión. Antes de que subiese yo y que empezase esta última plática, me topé con un alumno que es maestro de sociología del Politécnico, que me decía que el curso a él le ha interesado pues realmente por lo que a mí me interesa. Me decía Martiniano, es un maestro en sociología que da clases en el Politécnico en la Escuela de Medicina Homeopática, acerca de medicina en general. Él es sociólogo y hablaba un poco de la sociología y conversábamos rápidamente de lo interesante que es la ética médica, porque no hay una respuesta precisa. Y realmente a mí mucho me interesa la ética médica porque es muy raro que yo tenga una respuesta precisa cuando me preguntan sobre algún caso. Recordarán que cuando hablé de eutanasia o toqué marginalmente el tema del aborto y si me preguntaban si estoy o no estoy de acuerdo con situaciones así, decía no sé, hay que saber qué sucede con cada historia, con cada caso, y después de conocer, yo creo que ya tendría yo el derecho de dar una opinión más prudente, más adecuada, más formal, más seria. Y desde ese punto de vista, la ética en general y la ética médica quizás en particular, porque es lo que más me interesa, bueno, pues tiene un mundo de opciones que permiten responder de diferentes formas. Quizás ese sea uno de los mensajes importantes del curso, y aquí tocaré brevemente en esta plática un poco lo que es la ética laica, y que también por adelantado me disculpo, yo creo que se me fue un poco de hablar tanto porque no va a acabar ni siquiera la segunda sesión. Yo tenía transparencias para 4 sesiones, entonces pues ya nos pondremos de acuerdo para seguirle con las 2:30 que me faltan. Pero bueno, eso es culpa mía. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que nos quedamos la vez pasada. La plática de hoy, como saben, se llama Bioética y Ética Médica en el Mundo Contemporáneo, y me quedé un poquito hablando de este maravilloso señor, maravilloso viejito, que esperemos que llegue al siglo produciendo como produce, y voy a retomar un poco lo que les decía acerca de él. En esta ocasión, a diferencia de las sesiones previas, que prácticamente no leí nada, quizás lea un poco más que en las otras ocasiones algunos textos que para mí considero fundamentales, o textos por lo que muestran, motivan y estimulan, textos, la mayoría de autores vivos o que recientemente fallecieron. Creo que todos los que tocaré hoy son autores vivos. Les decía de Bauman, que es ante todo un sociólogo y filósofo que todavía vive, y que él utiliza la palabra, como ustedes pueden ver en la transparencia, que me dijeron que se ven mejores las transparencias, ¿sí es cierto? ¿Están más claras que la vez anterior? Les hablaba de que él acuñó el término líquido para todo un mundo, líquido, relaciones líquidas, modernidad líquida, amor líquido y una serie de sustancias que él denomina líquido. Y esto, él parte de lo que él denomina los residuos humanos. De los residuos humanos habla con algo que estamos viviendo y de lo cual también lo comentaré posteriormente, y él culpa a estos residuos humanos, o el origen de los residuos humanos para él es un producto de las migraciones y de las globalizaciones, y también acusa mucho a la modernidad como el correspondiente o el responsable, perdón, de los residuos humanos. Pensar en residuos humanos es una palabra interesante cuando se piensa desde la sociología como él lo hace, y que si ustedes recuerdan, que no tienen por qué recordarlo, cuando yo hablaba del primer acercamiento sobre eutanasia en Holanda, la doctora que mató a su madre, ella dijo que lo hizo porque su madre ya no era persona, sino que eran restos o residuos humanos. Hago un parangón para hablar de residuos humanos en el mundo, como producto de la globalización, de la modernidad, y hablemos del colonialismo desmedido, inhumano, europeo, sobre lo que ahora observamos como consecuencia con los migrantes. Yo les leí unos párrafos de Frantz Fanon la vez anterior, en donde se hace este tipo de denuncias. Y él, bueno, habla de una sociedad sólida, Bauman, a la cual llama que es una sociedad que tiene contenido, y una sociedad líquida que es una sociedad que se mueve, que tiene incertidumbres, que no tiene de dónde asir la cotidianidad y de dónde saber qué sucederá
mañana. Podemos verlo hoy claramente con modelos como lo que está sucediendo con el Brexit famoso que triunfó, pues yo creo que hay que verlo como algo muy peligroso, no porque nos afecte económicamente, que sí afectará a todo el mundo económicamente, sino porque algo pasó en Inglaterra, que bueno, el error fundamental fue de Cameron, de lo cual no voy a hablar, pero algo pasó ahí que hizo que la población, mayoritariamente los viejos, votasen por salir de Europa y que lamentablemente de ahí se saltó a hablar con cierta sorna de la primavera árabe, que era algo que a todos nos tenía esperanzados y encantados de que sucediesen cambios en un mundo tan fundamentalista en 2011 o 2012, y ahora le han llamado al triunfo del Brexit como la primavera patriótica, es decir, patriótica porque ha unido a 8 grupos políticos ultranacionalistas en Hungría, en Grecia, en Holanda, en Dinamarca, en Francia, por supuesto, porque están encabezados por Le Pen, para darle la bienvenida al Brexit. Si pensamos en el Brexit, es un movimiento populista de derecha, que es en lo que denuncia Bauman, que aquí también valdría la pena porque las voces sabias y las voces buenas, entre comillas, o las voces que quizás deberían tener una influencia mejor en la humanidad, pierden con tanta facilidad y ganan tanto las fuerzas opositoras, que yo llamaría las fuerzas del mal con mayúscula, como lo denominan algunos filósofos. Y bueno, no puedo dejar de comentarles un letrero que vi hablando del Brexit y que indirectamente tiene que ver con Bauman, por lo que digo, en donde con una sorna casi mexicana y una burla tan bella como la que tienen nuestra gente cuando se burla en las redes de lo que dicen nuestros políticos con una gran inteligencia, leí un letrero hablando del Brexit que decía en inglés, los políticos, y yo firmo el desplegado, lástima que no lo escribí yo, donde dice, los políticos son como los espermatozoides, son como los espermatozoides, solo uno dentro de 1.000.000 se convierte en persona. Que me parece fantástico. Bueno, me da pena que no hice yo ese texto. Y bueno, el Brexit lo podemos leer en otros sentidos como la ingobernabilidad que estamos padeciendo en México, o alguien me decía la falta de gobierno, porque lo de Nochixtlán, se esté o no de acuerdo con un otro grupo, habla de cierta falta de gobierno, que hay que hacer parangones con todos, ¿no? Hay una cierta interconectividad brutal que es parte de lo que denuncia Bauman continuamente. Y les voy a leer un pedazo de la entrevista que le hicieron a Bauman, que no lo leí la vez anterior. La entrevistadora en el periódico El País de España le recuerda su último libro y le dice, la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, es el último libro de Bauman. Se publica ahora en español, editada por Paidós. Y él dice, Bauman contesta, no es un libro original, he recogido material de diferentes investigaciones sobre la idea común que relacione la felicidad y la riqueza. Cuando aumenta el PIB, dice Bauman, aumenta la felicidad y se dice que la gente gana más, que la gente que gana más parece feliz. Pero hoy, continúa Bauman, sabemos que la felicidad no se mide tanto por la riqueza que uno acumula, sino como por su distribución. En una sociedad desigual hay más suicidios, más casos de depresión, más criminalidad, más miedo. O sea, que la afirmación de que la riqueza de unos nos beneficia a todos es doblemente errónea. Por un lado, no es verdad porque para eso la gente tendría que invertir su riqueza, cosa que no ocurre siempre, y por otro, porque no revierte en más felicidad, porque como hemos dicho, la felicidad depende de la igualdad y de la equidad. Y dice la entrevistadora, sorprende sin embargo que Bauman considere nuestra sociedad actual como una de las más desiguales, cuando al menos en el mundo desarrollado hemos dejado el hambre atrás y la mayoría de los ciudadanos lleva una vida decente. El profesor, dice la entrevistadora, está de acuerdo con lo que digo, pero subraya un fenómeno inquietante y cita a Bauman, dice Bauman, hace 20 o 30 años las desigualdades entre las sociedades desarrolladas y las que no lo eran crecía, mientras que la desigualdad en el interior de una misma sociedad rica disminuía. Y creíamos, al menos nosotros los europeos, que con nuestro estado de bienestar habíamos solucionado el problema de la desigualdad. Pero desde hace 20 o 30 años,
La distancia entre los países desarrollados y la del resto del mundo está disminuyendo y por el contrario, en el interior de las sociedades ricas, las desigualdades se están disparando. Concluye Bauman, hay información que dicen que en Estados Unidos estas desigualdades están llegando a los niveles del siglo XIX. Es interesante lo que dice Bauman cuando él asevera que dentro de Estados Unidos ya hay niveles de desigualdad tan grandes como las que había no en el siglo XX, sino en el siglo XIX. Si pensamos que en Estados Unidos, que es donde se supone que hay un estado de bienestar, no como el que se conoce o se sabe que existe en los países europeos, Dinamarca, en algunos países, perdón, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Escandinavia, el nivel de bienestar en Estados Unidos no es así, el 30 o 40% de la población no tiene acceso a sistemas de salud. Si pensamos, como yo dije en una de las ocasiones, y seguramente lo repetí más de una vez, que el peor binomio que yo conozco es ser pobre y estar enfermo, entonces tendríamos que pensar que lo que dice Bauman, que parte de la sociedad norteamericana está llegando a niveles de desigualdad tan grandes como las que había en el siglo XIX, debe ser cierto. Les hablo brevemente de este poeta. Ahorita, Brodsky fue un gran poeta y les hablo brevemente de él porque él tiene muchas anécdotas muy importantes. La primera es cuando él retó al sistema soviético, él es de origen ruso, nació en 1940, como ustedes ven ahí, de una familia muy pobre. Y él era un alumno que reprobaba continuamente en la escuela, lo cual a mí también me pasaba siempre en la escuela, pero luego se convirtió en un autodidacta muy adelantado, al grado de que ganó el premio Nobel. Fue perseguido mucho tiempo, lo expulsaron muchas veces de la escuela, y como no le gustaba la escuela, él se fue haciendo una persona autodidacta. Quizás pocas personas me recuerdan tanto el ser autodidacta y contestatario y con fuerza como él, y él me recuerda, hablando de lo que es la educación en México, lo que leí de él alguna vez cuando se refería a Bernard Shaw y por qué tuvo que salir un poco de dejar la escuela. Bernard Shaw decía, quizás como ustedes saben, que él tuvo que interrumpir sus estudios para ir a la escuela, y eso mismo decía Brodsky, que dejó de ir a la escuela para poder seguir estudiando, y en efecto, fue tan grande Brodsky que dejó, cuando tuvo que emigrar a Estados Unidos por ser perseguido por lo que ahorita les explico, que dice la transparencia, porque llegó a escribir poesía en inglés. Es muy difícil escribir poesía en un idioma que no es el idioma original, y con ese idioma ganó el premio Nobel de Literatura. Cuando tenía 24 años, y esto fue un parteaguas porque esto es en los 60, donde todavía había un régimen muy opresor, cuando lo querían perseguir porque no alababa al régimen soviético, porque no estaba de acuerdo con lo que hacían las autoridades soviéticas, lo llevaron a un juicio y la juez le preguntó, ¿quién le ha autorizado a usted ser poeta? Y él respondió de una manera fenomenal, que ¿quién me ha autorizado a ser hombre? Pues quizás Dios, respondió. Con lo cual ganó una serie de adeptos muy grandes que luego lo siguieron y que valió como una muestra internacional de lo que es una persona sólida, regresando a lo sólido y líquido de Bauman, de un ser contestatario. Lo mandaron un año a Siberia, que creo que todavía se mandaba, y al año, por una carta firmada por muchos Nobel, incluidos a Sartre, fue liberado. Lo que me gusta mucho de Brodsky, que él era absolutamente ateo, era de una casa judía, pero era ateo, él decía, hay que ver el mundo a través de la culpa y de la pobreza. Era una oración que a mí me gusta repetir. Él decía que hay que ver todo lo que nos sucede en la calle, como alguna vez comenté aquí, ver a las niñas de 15 años en la salida de las carreteras con un bebé en brazos, que por supuesto genera cierta culpa, y hay que verlo, él decía, a través de la culpa y de la pobreza. Es una frase que me gusta repetir y es una frase que él citaba con frecuencia. De este personaje ya les he hablado, Peter Singer. Peter Singer es seguramente el eticista vivo más famoso, más reconocido. Es un eticista que vive en Australia y que ha escrito multiplicidad de libros. A él se le debe muchas cosas. Se le debe lo que es la ética práctica, se le deben los primeros discursos en cuanto a los pacientes terminales, se le deben ideas tan atrevidas como decir, ya no hay que martirizar a los animales, para los experimentos hay que usar a seres humanos que lo acepten, que estén en estado terminal,
pero no experimentar más con animales. Él es un gran vegano, no es vegetariano, es un gran vegano, y él es el dirigente del proyecto Gran Simio, tiene un libro sobre la liberación de los animales y tiene una serie de cuestiones muy importantes en favor de los animales y en favor de diseminar la ética en forma adecuada. Esto también me recuerda a una entrevista que recientemente le hicieron a otra persona que es vegetariana, que es vegano, que es Premio Nobel de Literatura en 2001, que es Coetzee, que seguramente ustedes lo conocen. Él también es defensor de los animales. La cuestión de la ética va muy, muy pegada a la cuestión de la ética, el ser defensor de los animales o el ser vegetariano. Y recientemente le preguntaban a Coetzee, que tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora sobre Peter Singer, ¿qué piensa él de los derechos de los animales? Y él dice, pues no puedo pensar porque los animales no tienen derechos, lo que les debemos dar los derechos somos nosotros y no se los damos, no se los otorgamos. Hablar de derechos animales para Coetzee le parece absurdo, hay que investir al ser humano de derechos para posteriormente dárselos a los animales. ¿Qué pensaría, les comparto un par de ideas, qué pensaría Singer actualmente con lo que sucedió en el zoológico de Cincinnati, que quizás ustedes lo recuerdan? Es una historia que vale la pena comentar porque tiene que ver con la ética humana y con la ética hacia los animales. Brevemente, para quien no recuerde lo que sucedió, un niño, me parece de 3 años, cayó a donde estaba un chimpancé y el chimpancé un gorila, perdón, y el gorila se acercó al chico, aparentemente lo abrazó, no había hecho nada, no sabríamos responder si hubiese hecho algo malo con el bebé o con el chico de 3 años o lo hubiese protegido, pero sí sabemos que las autoridades del zoológico mataron al gorila. Lo mataron cuando quizás lo podían haber adormecido con algún dardo de los que tienen disponibles, pero se decidió a matarlo. De esto escribe mucho de defensa de los animales Singer. Y me gusta recordar también en defensa de los animales y en contra del ser humano una anécdota que leí hace mucho y que yo le llamé piedad laica. Si nos da tiempo hablar un poco de ética laica, pero hay una historia que sucedió en los años 39 o 40, recién iniciado el nacionalsocialismo en Alemania, en donde un poeta fue encarcelado, un poeta que no estaba con el régimen, un poeta de nombre Erich Muchsen, fue encarcelado y le pidieron que se retrayese de lo que había escrito, que apoyase al régimen nazi, que cambiase de opinión, y como él no se desdecía o no echaba marcha atrás a sus argumentos, fue castigado, y finalmente para castigarlo más, metieron a donde estaba Erich Muchsen, el poeta, a un gorila que habían robado de un centro de investigación, lo metieron con la idea de que le hiciese daño. Cuando el gorila vio al poeta herido, sangrando y en muy malas condiciones, lo que hizo el gorila fue abrazarlo, fue ir a protegerlo, y los nazis, los alemanes, lo que hicieron fue matar a los dos. Historias importantes, sí, historias que dejan mucho que pensar de cómo actuamos los seres humanos con los animales. De Singer yo podría hablar todo el día realmente, porque es una de las personas que más admiro. Voy a comentar nada más 2 cosas. De él aprendí que la ética en general no es una ciencia ni una disciplina exacta. Aprendí que hay que tratar de ver el problema por todas partes, ver todos los orificios y tratar de no juzgar con rapidez, tratar de dejar el juicio o las palabras finales hasta que no se tenga un acopio de información adecuado. La segunda cosa que de él aprendí y que ya la comenté, pero la voy a repetir porque me gusta mucho, o además porque ya no tengo que decir quizás, es un poco lo que él decía de cómo hay que contextualizar la ciencia y la tecnología contra la ética. Si recuerdan, y es importante esto, él decía que hay que tener 2 platos de la balanza cuando queremos medir todos los avances que tenemos y todos los conocimientos que tenemos contra la realidad ética o moral del ser individuo. En un plato de la balanza él decía, hay que poner el conocimiento, hay que poner la ciencia y del otro lado hay que poner la ética. Y él decía, del lado de la ciencia y de la tecnología, esta puede seguir creciendo y seguir creciendo ad libitum, infinitamente, sin que nadie se cuestione o sin que nadie se cuestione, casi nadie, si tiene sentido o no tiene sentido seguir investigando y seguir avanzando. Y por el otro lado, en el otro plato de la balanza, la ética se cuestiona y sabe
más bien sabe que el conocimiento puede ser ilimitado, pero se pregunta siempre si tiene o no sentido seguir investigando, si vale la pena seguir investigando o si no vale la pena seguir investigando, y si hay situaciones más acuciosas que las que está haciendo la investigación. Un ejemplo claro es, que lo mostraré en otras transparencias, o del cual ya también hablé, es lo que sucede en países como África, donde la gente muere por desnutrición, por paludismo, por SIDA, por tuberculosis, por problemas que se pueden tratar contra la medicina genómica, que es muy valiosa, por supuesto, pero que se aplica a pequeños grupos de la población. Él, y ahora viene muy al caso, y perdón que ponga un artículo mío del cual voy a leer unas palabras, hizo su tesis de doctorado en lo que es la desobediencia civil. Yo ya les hablé un poquito de Trudeau, y aquí voy a leer unos pequeños párrafos de un texto que yo escribí y que viene muy ad hoc a nuestro México y al mundo en cuanto a la necesidad, yo digo, de la desobediencia civil, en cuanto a la necesidad de utilizar la voz, como decía Sartre en el prólogo del libro que les leí, de los que tenemos derecho a la voz, los que estamos acá, pues tenemos derecho a la voz. Les voy a leer 3, 4 párrafos sencillos que yo escribí con respecto a la desobediencia civil y que lo traigo a colación por el doctorado que hizo Singer al respecto. La desobediencia civil corresponde a diversos ámbitos, entre ellos a la ética. Diferir, disentir, protestar, no acatar órdenes inapropiadas o con las que no se está de acuerdo es derecho y privilegio del ser humano. En un mundo y en un país tan dispar como el nuestro, la desobediencia civil es necesaria. Javier Sádava, que es un filósofo, escribe: en una sociedad democrática, en una sociedad democrática, una parte de dicha sociedad se niega a obedecer y lo hace en principio de forma pacífica. Eso es desobediencia civil. Y luego agrega: si la sociedad no es democrática, el problema desaparece, puesto que no habría nada a lo que obedecer, o más bien habría que desobedecer a casi todo, con lo cual concuerdo también. Mucho antes de que saliese estos términos de desobediencia civil, el gran Henry David Thoreau, le llamo gran porque yo ya les hablé un poquito también de él en cuanto a las máquinas de vapor y que él se fue al lago Walden para aislarse y para protestar contra las máquinas de vapor. Walden dictó una conferencia en enero de 1848 intitulada Los derechos y obligaciones del individuo en relación con el gobierno, la cual se publicó un año más tarde bajo el nombre Resistencia al gobierno civil, y no, como bien lo explica un filósofo de nombre Pilowsky, con el nombre Sobre el deber de la desobediencia civil. Thoreau, fiel a sus escritos, se negó a pagar sus impuestos, motivo por el cual fue encarcelado. 2 eran las razones de Thoreau para no pagar. La primera es que no quería colaborar con un Estado, se refería a Estados Unidos, que mantenía el régimen de esclavitud, y en segundo lugar, que emprendía guerras injustificadas, en este caso, guerras contra México. Pilowsky, el traductor del Aura al español, escribe en el prólogo, y cito a Pilowsky: ¿en qué consiste la desobediencia civil? ¿Cómo definirla?, pregunta Pilowsky. Aventuro una caracterización de lo más sucinta. Se trata de una forma de participación política que a través de la violación de la ley denuncia una injusticia con el fin de remediarla por vías pacíficas, siempre en el marco general del respeto al derecho. Hasta ahí la cita de Pilowsky. Y yo agrego: aunque concuerdo con la idea de Pilowsky, difiero de las palabras finales de la definición, siempre en el marco general del respeto al derecho. Y comparto con ustedes esta pregunta: ¿qué hacer cuando el Estado no respeta crónicamente el derecho de la ciudadanía? Imposible acatar el marco general del derecho cuando quienes ostentan el poder lo violan sin cesar. Imposible hablar en voz queda y con las manos atadas cuando el cúmulo de humillaciones, robos, latrocinios y la ausencia de justicia superan toda esperanza. Son 4 los puntos cardinales de la desobediencia civil, y con esto concluyo este apartado. El primer punto: quienes desobedecen son personas comprometidas con la sociedad. Segundo punto: la finalidad es mejorar la vida de la comunidad.
Tercer punto, el acto debe ser público. Y último punto, es un deber vinculado con la justicia. Son muchos los libros que tiene Singer que nos atañen y que nos motivan a ser contestatarios, una palabra que me encanta repetir, el hecho y la necesidad de ser contestatario. Este libro lo prologan, lo editan Bill y Melinda Gates. Yo pienso que ellos sí son unos filántropos reales. Pensar que regalaron el 95% de lo que tenían es pensar bien de ellos. Yo pienso, habrá quien los critique y que digan que es en un afán exhibicionista o que tenían tanto que dieron, tanto lo que tuvieron, pero bueno, ojalá y todos los que tengan lo que ellos tienen den el 95%, sería bastante bien. En el prólogo de Una vida, las vidas que tú puedes salvar, Bill y Melinda Gates escriben: este trabajo, hablan del trabajo de Singer, estoy traduciendo del inglés, perdón, es un trabajo persuasivo, inspirado en los cambios que podríamos hacer a través de la filantropía. Peter Singer nos reta a todos nosotros para ser más inteligentes acerca de las formas en las que podemos dar y demostrar que trabajando juntos podríamos realizar o efectuar un cambio profundo en las diferencias de las vidas de muchas personas. Y del libro les voy a leer unos pequeños apartados que son realmente maravillosos. Igual, traduzco del inglés, si no es muy exacto, me disculpan. El subcapítulo se llama La pobreza hoy. Y dice Peter Singer: hace unos años, el Banco Mundial le pidió a unos investigadores que escuchasen lo que decían los pobres. En ese entonces, esto es hace como 7 o 8 años, los investigadores fueron capaces de entrevistar a 60,000 mujeres y hombres en 73 países. Pensar que hicieron entrevistas en 73 países a 60,000 personas es algo gigante. Eso es un estudio gigante que solo puede llevarse a cabo si hay mucho dinero detrás que le paga a las personas para hacer este estudio. Este dinero era de Gates. Una vez y otra vez, en diferentes lenguajes y en diferentes continentes, las personas decían acerca de la pobreza lo siguiente: para nosotros la pobreza significa, 1, que siempre estás corto de alimentos, a veces durante todo el año y a veces solo durante algunos meses. A menudo solo comes una vez al día y alguna vez tienes que escoger entre aplacar tu hambre o el hambre de tus hijos, o en algunas ocasiones ninguna de las otras dos, es decir, quedarse los dos con hambre. El segundo punto: tú nunca puedes ahorrar dinero. Si algún miembro de la familia se enferma y necesitas dinero o ver un doctor, o las cosechas fallan, entonces te puedes quedar sin alimentos. Tienes que pedir prestado de un usurero local o de una persona que preste dinero, y él te va a cobrar unos intereses tan altos que tu duda va a escalar de tal forma que en ocasiones nunca te podrás liberar de ella. El tercer punto pone: no tienes con frecuencia la posibilidad de mandar a tus hijos a la escuela, y si lo logras y empiezan en la escuela, con frecuencia tienes que sacarlos de ella cuando la cosecha ha sido pobre. Punto siguiente: tú casi siempre habitas una casa inestable, una casa que está hecho con lodo y con paja y que con frecuencia tienes que reedificar cada 2 o 3 años o antes si el clima te hace que la modifiques. Y por último, continúa el dictado o el resumen de estas 60,000 entrevistas. Casi nunca tienes una fuente fiable de dónde tomar agua. Tienes que caminar mucho tiempo por ella y una vez que regresas con el agua, casi siempre tienes que hervirla. De esos puntos los comenta Singer y les traduzco lo que él también dice en inglés. Suena muy bonito, pero él dice: pero además la pobreza extrema no es solamente una condición de insatisfacción material. A menudo se acompaña por un estado de degradación y de falta de fuerza. Es muy frecuente que los países en donde hay democracias y hay gobiernos bien gobernados, que los que respondan a las encuestas que hizo el Banco Mundial, describan una muy amplia situación de lo que acaece con ellos y que tengan que aceptar, sobre todo los grandes países pobres y los pobres de los países ricos, la humillación sin protestar. Porque si alguien
se toma la molestia de protestar y acude a la policía siendo pobre, jamás eres escuchado y jamás eres atendido. No, la ley no te protegerá nunca de violaciones o de maltrato sexual. Tú tienes, continúa el resumen de Singer, la sensación continua y permanente de culpa y de fracaso, porque tú nunca puedes proveer a tus hijos de lo que ellos necesitan. Tu pobreza te atrapa y tú pierdes con el tiempo toda esperanza de escapar de ella y de tener, a pesar de que has trabajado toda la vida muy dura, un buen final. Con trabajos puedes pensar más allá de la supervivencia cotidiana. Este libro, que creo que está traducido al español, La vida o las vidas que uno puede salvar, es un poco los postulados que dice Singer, en cuanto a que él dice que todos deberíamos dar el 10% de lo que ganamos si se distribuyese adecuadamente para sacar a la gente de la pobreza. Bueno, luego paso, porque todo lo que he estado diciendo por supuesto tiene que ver con ética. Luego paso a Susan Sontag. Susan Sontag, quizás ustedes la han leído, tiene múltiples libros. El que más a mí me atrapó al principio es el que ustedes ven ahí, no sé si se alcanza a leer el título, La enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas. Pero ella tiene una multiplicidad de libros, ella fue una gran feminista, una gran activista social y tiene una gran cantidad de libros y fue una mujer con una participación activa, moral, ética muy importante. Ella murió en 2004, era estadounidense. ¿Por qué traigo a colación a Sontag? Bueno, un poco por todo lo que dije, que fue una gran eticista, pero mucho por una sola anécdota de ella que a mí siempre me pareció magnífica. Ella fue a Sarajevo, que si ustedes se acuerdan, hubo una destrucción en la época post-Tito de todo lo que era la Yugoslavia y las repúblicas que nacieron, que creo que son 4 o 5 repúblicas que nacieron después de la destrucción de Yugoslavia, y ella fue a Sarajevo, a la capital de Bosnia-Herzegovina, porque su hijo David Rif, que es un gran periodista y un gran cronista del mundo, la invitó a que fuese a ver lo que estaba pasando en Sarajevo. Sarajevo en 1993 había sido sitiada por los serbios, que querían quedarse con la ciudad y hacer que desapareciese Bosnia-Herzegovina. Sarajevo es la capital de Bosnia-Herzegovina, y cuando llegó a Sarajevo ella se quedó tan impresionada de lo que veía que pensó que tenía que hacer algo más estando en Sarajevo. Regresó a Estados Unidos y como había hablado con algunas personas que se dedicaban al teatro ahí en Sarajevo, y ella que era teatrista, hizo obras de teatro y dirigió muchas obras de teatro, pensó que tenía que hacer una obra. Ella cuenta en un artículo que se llama El siglo XXI, y tuvo razón, lo escribió en 1993, el siglo XXI comienza con el sitio de Sarajevo, y escribió un texto muy importante que se llama así, el siglo XXI comienza con el sitio de Sarajevo. ¿Por qué comienza? Porque nadie acudió a ayudar, Europa se quedó muda y Europa no acudió. Después de estar en Estados Unidos unas semanas, entonces decidió que quería ir a Sarajevo, después de que había hablado con teatristas, a hacer una obra de teatro. Ella dice que rápido escogió Esperando a Godot. Esperando a Godot es una obra de Beckett, que quizás ustedes conocen, y es una obra cuyo trasfondo crítico y cuyo mensaje humano, moral, es muy impactante. El mensaje de la obra, si se puede resumir en unas pequeñas palabras, es que nada ocurre, que nadie viene, nadie ve y que todo lo que ahí sucede es terrible. Un poco lo que le pasaba a los habitantes de Sarajevo, que estaban esperando a Europa continuamente a que viniese y Europa nunca fue, lo que acarreó aproximadamente 100,000 muertes a partir de la invasión o de los ataques de los serbios. En la obra brevemente, y es una síntesis muy apurada de la obra, está representada por 2 vagabundos, uno se llama Vladimir y otro se llama Estragón, que todo el tiempo están platicando entre ellos, que son realmente vagabundos, que son gente pobre, que son gente que tiene nada más para resolver el día, y están diciendo que están esperando a Godot. Y ellos esperan y platican con ellos y nunca llegan. Y una persona que era una persona cruel, que los ve y que empieza a molestarlos, siempre les decía, bueno, no se preocupen, Godot no vendrá hoy, pero seguramente sí vendrá.
Y pasa el tiempo y nunca llega Godot, y estas dos personas siguen aguardando a que llegue Godot, a que les explique lo que les está sucediendo por su pobreza, por su estado de vagabundez, y porque Godot quizás les va a resolver un poco más la precaria situación que tiene de existencia. El hecho es de que Godot nunca llega y nunca llegamos a saber quién es Godot. El final de la obra, que es muy estrujante y que aquí se los leo en un segundo, son 3, 4 palabras, es muy impactante. Y por supuesto, ¿qué significa? Que las masas esperan, la gente espera, pero nunca llega. Igual que Vladimir y Estragón estuvieron esperando durante toda la obra a que llegase Godot y nunca llegó Godot. El final de la obra dice así: Vladimir comenta, ¿qué? ¿Nos vamos? Y responde Estragón, sí, vámonos. No se mueven, se quedan ahí y ahí termina la obra. No tengo que explicar el final de la obra, por supuesto la inferencia es esperaron y realmente nunca llegó Godot y no llegó nadie a ayudarlos. Bueno, cuando hablo de ética, siempre me gusta regresar un poco al imperativo categórico de Kant. El imperativo categórico, que ustedes lo conocen, quizás podría ser la mejor definición de hablar de ética. La gente que sabe filosofía dice que este imperativo está escrito de 3 formas diferentes o de 5 formas diferentes, pero el más usual, el que ustedes conocen más y que para mí es un resumen de la deontología, un resumen del concepto central de la ética kantiana y de la deontología, es decir, del estudio de los deberes y las obligaciones morales del mundo, se centra en este pequeño concepto. Lo leo. También lo leo porque parece que en las sedes de provincia las transparencias no las están pasando. Dice Kant, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Esto lo escribió en 1785 en su libro La Fundación de la Metafísica de las Costumbres. Aquí en este libro y en particular, cuando uno piensa en este pequeño enunciado, puede uno inferir que la idea nace de la razón y no proviene de la autonomía o de la autoridad divina, perdón. Es decir, a partir de la razón de las personas se pueden establecer unos ciertos vínculos en donde el ser humano respeta al otro ser humano como si se respetase a sí mismo, como si respetase a los familiares o a las gentes queridas. Que esa es otra definición de ética. He dicho que la ética puede ser la ley del mal menor, pero que la ética también es comportarse con la persona que está enfrente como uno se comportaría con uno mismo o con los seres queridos. El imperativo categórico de Kant ha persistido, lo repetimos en muchas ocasiones y lamentablemente pues no es algo que se disemine, no es algo que se formule continuamente o que se enseñe. Yo he pues alguna vez sugerido modestamente que debería haber una cierta escuela del dolor en las primarias. La sesión anterior ya me corrigieron y me decían que sí hay la materia de civismo y la materia o algo parecido de ética en las escuelas primarias, pero a mí me encantaría que hubiese una cierta escuela del dolor en las escuelas primarias en donde se enseñasen este tipo de imperativos, donde se hablase de temas tan interesantes como la resiliencia, la empatía, el deber hacia los otros, algo que yo he denominado la escuela del dolor en algún pequeño escrito y que tendría que ver mucho con el imperativo categórico o con la forma de que un niño debe tratar a otro niño en esta época que estamos tan llenos de bullying y tan acosados por bullying y siendo víctimas de lo que todo sucede alrededor. Ay, perdón, no he acabado. Ay, no sé qué hice, perdón. Perdón. Ok, bueno, ahora paso un poco a Stiglitz. Sí, paso un poco a Stiglitz. Stiglitz fue premio Nobel de Economía y Stiglitz nos ha alertado en muchos momentos a lo que está sucediendo en el libro. Ustedes pueden ver el título del libro, quizás el subtítulo no. El libro se llama El precio de la desigualdad y en el subtítulo dice el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Aunque en el libro se refiere más que nada a lo que sucede en Estados Unidos, el libro lo extiende al mundo. Y es muy claro lo que él comenta, y es muy claro lo que decía Bauman cuando se concatena con lo que ahora comento del 1% tiene lo que el 99% del mundo necesita. Lo que decía Bauman es que de hecho es una de las
contradicciones fundamentales del capitalismo, y que lo decía Marx cuando hablaba del marxismo. Marx decía, yo recuerdo cuando leía algunos de esos textos, que la contradicción fundamental del capitalismo, no sé si nos tocará verla o no nos tocará verla, es que por el nivel de opresión que se hace con los oprimidos, llegará un momento en que la humillación, la opresión y la pobreza será tanta que acabará con el capitalismo, con el neoliberalismo, que es un poquito lo que dice de otra forma más sucinta Stiglitz al decir el 1% del mundo tiene lo que el 99% necesita. Stiglitz tiene cosas muy interesantes, y de Stiglitz les voy a leer la contraportada del libro y unas páginas de la introducción. Antes de leerles la contraportada del libro y la pequeña introducción, les diré que este libro lo empezó a escribir o lo acabó de escribir en 2011-2012. Si ustedes recuerdan, a finales de 2011 y a principios de 2012, y es muy importante decirlo, es cuando empezó la primavera árabe. En esa época, en diciembre de 2011, Mohamed Bouazizi se llamaba la persona, un joven vendedor como tantos que tenemos en México de 23 años, y después de haber sido recriminado muchísimas veces en las aceras por los policías que estaban y que le pedían dinero y le tiraban la mercancía, y que se cansó. Él mantenía a su familia, digo, yo he leído la historia, mantenía a su familia, 5 o 6 personas, se cansó de esto y corrió a la policía a denunciar, y no le hicieron caso, tal y como dice, se me fue, como dice Peter Singer, que vas a la policía, pero ¿a qué vas si nadie te va a hacer caso? Eres transparente, nadie te hace caso. Fue a denunciar a la policía y no le hicieron ningún caso, llegó y se inmoló. Si ustedes se acuerdan, se inmoló. Y esto fue lo que hizo que estallase la primavera árabe. Él murió 10 días después, renunció el presidente, o se tuvo que exiliar el presidente de Tunisia, que llevaba como tantos jerarcas en el mundo árabe 25 años pues siendo el rey o el dueño de su país, y de ahí estalló la primavera árabe. Y él empezó a escribir este libro en esas épocas, o lo terminó más bien. En la contraportada dice, el 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar, la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. Conocemos las consecuencias de la desigualdad, altos índices de criminalidad, menores niveles de educación, de cohesión social y de esperanza de vida. Y en la introducción apunta Stiglitz, perdón. Leo tres párrafos de la introducción, me tomará 5 minutos. Dice Stiglitz, en la historia hay momentos en que da la impresión de que por todo el mundo la gente se rebela, dice que algo va mal y exige cambios. Eso fue lo que ocurrió en los tumultuosos años de 1848 y 1968. 48 fue el inicio de una revolución francesa que se contagió a Inglaterra, que se contagió a Italia, que se contagió a España, y 1968, que es más cercano a nosotros, fueron todas las revueltas estudiantiles que de algo sirvieron, que de algo valieron, algo cambiaron el mundo. La agitación que tuvo lugar en ambas cosas marcó el comienzo de una nueva era. Puede, dice Stiglitz, que el año 2011 resulte ser otro de esos momentos. Un levantamiento juvenil que comenzó en Túnez a raíz de la inmolación de Bouazizi, un pequeño país situado en la costa septentrional de África, se extendió a Egipto, un país cercano, y después a otros países de Oriente Próximo. En algunos casos, parecía que la chispa de la protesta iba a apagarse, por lo menos temporalmente. Sin embargo, continúa Stiglitz, en otros países aquellas tímidas protestas precipitaron un cambio social radical y provocaron el derrocamiento de dictadores consolidados desde hacía décadas como Hosni Mubarak en Egipto y Muammar el-Gaddafi en Libia. Poco después, la gente en España y Grecia, en el Reino Unido y en Estados Unidos y de otros países de todo el mundo encontraron sus propios motivos para echarse a las calles. Él no pone aquí el nombre, pero fue lo que fue el movimiento de los indignados, que seguramente también todos lo recuerdan. A lo largo de 2011, continúa Stiglitz,
Acepté gustosamente invitaciones para viajar a Egipto, a España y a Túnez, y me reuní con los manifestantes en el Parque del Retiro de Madrid, en el Parque Zuccotti de Nueva York y en el Cairo, donde hablé con hombres y mujeres jóvenes que habían estado en la plaza Tahrir. En esa plaza es donde se juntaba la gente para protestar contra Mubarak, y los números nunca son exactos, pero aparentemente hubo como 3,000 muertos durante las protestas contra Mubarak, que finalmente fueron los que lo llevaron a abdicar. Al hablar con ellos, continúa Stiglitz, me fui dando cuenta de que aunque las quejas específicas variaban de un país a otro, y en particular las quejas políticas de Oriente Próximo eran muy distintas de las de Occidente, había algunos temas comunes. Había un consenso generalizado de que en muchos sentidos los sistemas económicos y políticos habían fracasado y de que ambos sistemas eran básicamente injustos. Y con este párrafo concluyo la lectura. Los manifestantes tenían razón al decir que algo va mal. El desfase entre lo que se supone que tendrían que hacer nuestros sistemas económico y político, lo que nos contaron que se supone hacían, y lo que hacen en realidad, se había vuelto demasiado grande como para ignorarlo. Los gobiernos a lo largo y ancho del mundo no estaban afrontando los problemas económicos más importantes, como el del desempleo persistente, y a medida que se sacrificaban los valores universales de equidad en aras de la codicia de unos pocos, a pesar de una retórica que asegura lo contrario, el sentimiento de justicia se convirtió en un sentimiento de traición. Aquí él denuncia sobre todo a los sistemas económicos y políticos como los causantes. Yo agregaría también que un factor coadyuvante es el factor religioso cuando se une al sistema político como un brazo que no permite cuestionar y que no permite modificar mucho de lo que sucede. Hoy leer a Stiglitz es importante leerlo por lo que ya adelanté anteriormente, por lo del Brexit, es importante porque lamentablemente se equivocó Stiglitz. La primavera árabe, como ustedes saben, fracasó rotundamente, solo tuvo éxito en Túnez, donde se iniciaron las protestas, pero ningún otro país ha tenido éxito. Si pensamos lo que sucede en Siria, es terrible pensar lo que sucede en Siria. De una población de 10 millones, 5 millones de sirios están fuera, ya sea como refugiados en los países vecinos, Jordania o Líbano, en condiciones miserables, o cruzando el mar hacia Turquía con la esperanza de ser recibidos en Europa. 1 de cada 2 sirios no está en Siria. Lamentablemente, insisto, yo creo que reescribirá este libro, este capítulo, Stiglitz, porque hay un fracaso estrepitoso. La ultraderecha ahora, y con esto acabo con Stiglitz antes de que pasemos un pequeño descanso, la ultraderecha europea, lo comenté anteriormente, pero quiero regresar a eso, ha hablado de que lo que sucedió en el Brexit es el discurso ganador de Europa en la actualidad, el discurso ganador para 8 movimientos ultranacionalistas que han aprobado en su mayoría lo que sucedió con el Brexit y cuyas consecuencias, ahora los invito a que las pensemos, no sabremos qué sucederá, pero que dan pie a que gobiernos ultranacionalistas, que los hay en toda Europa, triunfen. Si se acuerdan, en Austria hace un mes hubo un empate entre los ultranacionalistas y el movimiento pues conservador, no sé cómo llamarlo, que hubo que ir a una segunda vuelta que se dirimió por 1 o 2 puntos de diferencia, que bueno, también fue en el Brexit, la diferencia fue de 3 puntos de unos contra otros. De lo que nos habla un poco este gran autor, este gran premio Nobel a quien yo leo con frecuencia, lo pueden leer ustedes en esta transparencia. Pensemos que hoy el mundo está habitado por 7.300 millones. Cuando yo les leí lo de Franz Kafka, perdónenme, ya me hice bolas, lo de Sartre en el prólogo de Fanon, yo les decía que el mundo estaba habitado por 2.000 millones, ahora es por 7.000 y más millones. Él ahí decía que 1.500 millones no tienen derecho a la voz y que 500 millones sí tienen derecho a la voz. Hemos crecido de los 50 ahora de 2.000 millones a más de 7.000 millones. Cada día mueren, como ustedes pueden leer en la transparencia, 25.000 personas por hambre. En México se calcula que cada día mueren por hambre o desnutrición
por lo menos 23 personas. Carecen de agua potable en el mundo 900 millones de personas. Y contra muchas cosas que se dicen en cuanto a la medicina y la ciencia, la mejor invención para que haya una población sana y una población saludable fue haber entubado el agua. Esa es la mejor invención cuando se habla de salud, cuando se habla de salubridad y de protección a la gente, que las gentes tengan agua intubada y que no tengan que hacer lo que contaba Singer con las personas que van a recoger agua lejos y regresan y tienen que hervirla. Viven con menos de $2 al día 1,000 millones de personas y se calcula que en el mundo hay por lo menos 55 millones de refugiados. Los refugiados no hablan de los desplazados. Los refugiados son personas que han abandonado su país y se encuentran en otro país, a diferencia de los desplazados, que son personas que habitan en un país y cambian su región, su casa, a otra parte del país porque es muy inseguro la región donde viven. Todo el norte de México, al cual ni Calderón ni nadie después han querido llamar un estado fallido, son pueblos fantasmas, son pueblos en que la gente se ha desplazado o hacia el centro del país o han intentado irse a Estados Unidos. En Colombia, nada más en Colombia hay 5 millones de desplazados. Ahora parece que hay gran alegría por la firma de la paz en Cuba, de una guerra de guerrillas que empezó hace 65 años y apenas ahora se ha firmado la paz en Cuba después de eso. Y dentro de los refugiados, aparte de los desplazados, que es un problema muy serio, también existe el problema de los apátridas, que por lo menos hay 1 millón de personas que son apátridas. Pensar en la mezcla de refugiados, desplazados, apátridas y buscar nombres como sin techo, sin casa, sin agua, bueno, son términos concretos del siglo XXI que nos atañen a todos nosotros. Y antes del descanso, acabo con esta terrible fotografía que quizás ustedes conocen. En la fotografía ustedes pueden ver a un niño sudanés. La fotografía la tomó el personaje que está a mi izquierda, está a su derecha, Kevin Carter, que vivió poco tiempo, se suicidó, pero la transparencia que ganó, lamentable o afortunadamente, el premio Pulitzer, pues quiere decir mucho. Monsiváis, que era un gran personaje y a quien yo admiraba mucho, él decía en la matanza de Aguas Blancas en Guerrero hace 15 o 20 años, que todo lo que había escrito la prensa y todo lo que se había dicho públicamente no sirvió hasta que se vieron las imágenes del ejército acabando con la gente y matando a la gente. Es decir, una fotografía puede querer decir mucho. Yo me acuerdo de mi primer libro de anatomía y, perdón el lapsus, pero me acuerdo de mi primer libro de anatomía, del cual no me acuerdo ahora absolutamente de nada, de lo que decía ahí. Decía en la portada del libro algo muy simpático. En la portada del libro venía un epígrafe de una obra de Alicia en el País de las Maravillas. Como ustedes saben, y si no saben les comento, los libros de anatomía tienen que tener muchísimas fotografías y láminas y dibujos, que así es como aprendemos los médicos la anatomía, viendo, buscando el músculo, el nervio, lo que haya que ver, y así como lo aprendemos. El epígrafe del libro decía, y esto tiene que ver con la fotografía de ahora y con lo que decía Monsiváis, ¿de qué sirve un libro si no tiene ilustraciones? Es un epígrafe muy bonito que proviene de Alicia del País de las Maravillas, y que esta fotografía que ganó el premio Pulitzer, en la cual se ve a un niño hambriento, un niño que quizás ustedes no vean el estado de desnutrición, pero sí su pose, es una fotografía tomada hace 7 años en Sudán, que creo que siguen en guerra todavía, y el niño representa para los lectores de la fotografía o para quienes interpretaron la fotografía el hambre y la pobreza, mientras que el buitre que está atrás representa el capitalismo. Y Carter fue criticado porque habla de la indiferencia de la sociedad. Se le criticó, ¿por qué no te acercaste, aunque no sabemos qué pasó después con exactitud, a mover al niño que está junto al buitre, que quizás se lo quiere comer, que es el capitalismo, que quiere acabar con el hambre y la pobreza, que es el niño en una posición que, sin saber exactamente lo que pasa, se ve que está en un estado de indefensión y de desnutrición muy importante. Bueno, pues continuamos entonces con la plática. A quien ustedes ven en esta transparencia, que también siempre quiero que se ubiquen en el tiempo, murió en 1940, hace 76 años, es la persona que se considera realmente el fundador de la bioética. Con él empezó la bioética. De él subrayo una frase que me gusta repetir mucho.
él decía que el ser humano es el cáncer de la Tierra. Es una frase que decía y que repetía en los años 35, en los años 40. Él fue ante todo un ecologista, fue también un científico, hacía investigaciones que tenían que ver con la ecología, y él es el que se llama el fundador de la ética ambiental. Él hizo los primeros llamados sobre la ética ambiental en 1920, 1930. Al igual que Thoreau, que yo les decía que Thoreau era enemigo de los trenes de vapor, él empezó a ser enemigo de los automóviles, porque decía que están acabando con las áreas salvajes, con las áreas que no están pobladas, que estaban destruyendo los automóviles lo que había en la naturaleza. Y así fue como él fundó la ética ambiental, y a él se debe que el 22 de septiembre de cada año exista lo que se llama el Día de la Tierra. Él, en contra de lo que se decía en su época, que se decía que los animales son depredadores y acaban con muchas cosas, él sostenía que el ser humano es la persona depredadora por excelencia, por antonomasia. Algo que es curioso y que uno no acaba de comprender es por qué si nos reunimos aquí tantas personas que nos preocupa, y me imagino que eso es el punto de unión más importante en cuanto a la salud de la Tierra, en cuanto a la supervivencia del ser humano, en cuanto a la falta de conexión entre los seres humanos, una conexión ética, una conexión humana. ¿Por qué perdemos nosotros? Yo siempre siento que los que estamos preocupados por algo bueno perdemos, o como decía un texto en un libro de Manuel Levinas, del cual mencioné unas pequeñas palabras, ¿qué es lo que sucede o por qué siempre triunfa con tanta facilidad el mal en lugar de que el bien triunfe? Estas no son cuestiones moralinas, ni es un poquito lo que decía, o regreso un poquito a lo que decía Brodsky, que él ve todo el mundo a través del prisma de la pobreza y de la culpa. Levinas, que también fue lector de Leopold, decía, ¿por qué triunfa tan fácilmente el mal y por qué no triunfa el bien si nos reunimos personas que pensamos que hay que hacer cosas para cambiar lo que está sucediendo entre los seres humanos, con la sociedad y con la tierra? Hay que pensar que él escribió esto en 1930 y hay que pensar lo que está sucediendo actualmente con el cambio climático. Les voy a leer un pequeño texto de una revista, de un periódico, en donde ahora hablan de que ya estamos en la era del antropoceno. Antes de leer eso, tenemos que pensar en qué es lo que ha pasado con el cambio climático en la actualidad. Si ustedes se acuerdan, ha habido varias reuniones sobre el cambio climático desde el protocolo de Kioto, que creo que tiene 15 o 20 años, y que continuamente han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Si entendemos casi todos los seres que somos libres de participaciones políticas, que la Tierra está enferma y que se avecinan males graves en la sociedad y en la Tierra si no paramos de acabar y de devastar lo que tenemos en la Tierra. ¿Por qué suceden estas cosas? Si se acuerdan, en la penúltima reunión, China, que esto fue hace como 10 años, China, que es un país que realmente la cuestión de la ética hay que cuestionarla en muchos aspectos, de lo que yo he leído sobre todo de ética médica y del número de… China es el país líder, si así hay que decirlo, en penas de muerte con juicios no bien llevados a cabo, o con cosas tan terribles como extraerle los órganos, ya no voy a hablar de eso, voy a hablar en otra ocasión, los órganos a los presos para venderlos a receptores que vienen de países extranjeros, y que uno se queda con el hígado, otro se queda con el pulmón, otro se queda con la córnea, y que todo eso sucede en China. Pero en cuanto al cambio climático, una de las razones por las que no prospera es que China siempre ha estado amenazando y diciendo, ustedes ya, países industrializados, han logrado extraer de la tierra y se han enriquecido durante tantas décadas que ahora nos toca a nosotros hacer lo que ustedes hacían, y no pararemos nuestra producción porque nos toca, en nuestro momento, y es el tiempo en que tenemos que crecer. Eso fue hasta el año pasado, aunque finalmente se hizo un pequeño acuerdo, yo voy a decir, sobre el cambio climático. Leopold, como les decía, es parteaguas en la bioética. El libro, que voy a adelantar una pequeña transparencia y ahorita regreso, que ustedes ven ahí, que quizás el título no se lee bien, pero que yo se los leo, que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, y que fue escrito por la persona que ven ahí, que se llama Potter, se basa en Leopold. Potter creó el término bioética, pero lo creó en base a lo que decía Aldo Leopold unos décadas antes. El libro de Potter,
que se los vuelvo a mostrar en esta transparencia y que se llama Bioética, un puente hacia el futuro, tiene muchas cuestiones muy importantes. Una es, y también se los traduzco directamente del inglés, la dedicatoria que hace para Aldo Leopold. Dice, les traduzco directamente del inglés, este libro está dedicado a la memoria de Aldo Leopold, quien anticipó la extensión de la ética a la bioética. Leopold fue realmente el que dijo que la ética debería ser parte de la bioética. Juliana González, que sé que estuvo aquí en una ocasión, ha dicho en repetidas ocasiones, y yo también he retomado esa idea, que la bioética es la filosofía del siglo XXI, que ya lo comenté también en una de las pláticas previas, al subrayar todos los temas que le competen a la bioética y a la ética médica en la actualidad. Les traduzco unas líneas de la dedicatoria del libro de Potter para Aldo Leopold. Dice, la primera ética o las primeras éticas tenían que ver de las relaciones entre los individuos. El Decálogo de Moisés es un ejemplo de eso, es decir, de la ética que había de una persona al relacionarse con otra persona. Ejemplos posteriores tenían que ver con las relaciones entre los individuos y la sociedad. La regla de oro, esta regla que habla de la moral y de los códigos, de cómo deben de comportarse las personas con las otras personas, en inglés le llaman the golden rule, y es la regla dorada o la regla de oro, que también proviene un poquito de Kant, del imperativo categórico, trataba de integrar al individuo a la sociedad. La democracia se tendría que ocupar de integrar a la sociedad a los individuos y los individuos a la sociedad para que todos viviesen en armonía. Hasta ahora, continúa Potter al hablar de Leopold, no hay una ética que tenga que ver acerca de las relaciones del hombre con la tierra, con los animales y con las plantas. Las relaciones entre el hombre y la tierra, por ahora, en esa época, son estrictamente económicas e implican solo privilegios para el hombre, pero ninguna obligación hacia la tierra. La extensión de la ética a este tercer elemento, o sea, hacia la tierra y al ambiente humano, es una obligación que debe llevarse adecuadamente, si no pagaremos los precios posteriormente. Es una necesidad ecológica. Y continúa la dedicatoria, pero por último dice, este último tercer paso debe llevarse a cabo, una ética que sea una guía para cómo comportarnos los hombres con los animales, una guía que pueda valorar lo que nos ofrece la ecología y comportarse bien con ellos. Y finalmente dice, tenemos que hacer caso, así concluye la dedicatoria, a los instintos animales. Ellos saben cómo guiarse y nos podrían enseñar cómo tenemos que comportarnos nosotros con nuestro entorno como la tierra. La ética, si nos fijamos en los instintos de los animales, podrá quizás servir para evitar la devastación de la tierra. En cuanto a la ética ambiental, que como decía, es lo que fundó precisamente Aldo Leopold, es algo que lo dijo en 1930 o en 1940 y que ahora en 2016 me encuentro con un recorte de un periódico de un gran historiador que es John Brooke y del que también les pido disculpas, les dije que iba a leer un poco más, en donde habla que ya hemos nosotros abandonado la era del Holoceno, que es en la era que está la era geológica en la que estamos actualmente. Y esta persona, John Brooke, postula que ya entramos en la era del Antropoceno. El Antropoceno, como lo define Brooks o como lo define la historia, son las alteraciones ecológicas que está ocasionando el hombre en la tierra, o más bien también la tierra transformada por el ser humano. Voy a leerles un par de noticias y pues yo creo que estos de los últimos periódicos que quedan, porque con internet creo que ya se va a acabar el papel periódico. Y pobre Buñuel, porque Buñuel decía que si volviese a nacer, lo que él quisiera es levantarse todas las mañanas, prender su cigarrillo, caminar una cuadra al puesto de la esquina y comprar su periódico y regresar a la casa a leerlo. Yo también me gusta leer el periódico con el café en la casa. Dice Brooke, soy historiador y he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre la trayectoria del clima y las sociedades humanas en el pasado, el presente y el futuro. Y continúa,
En verano de 2015, que es más o menos la época del último reunión del Grupo para el Cambio Climático, en verano de 2015, gran parte de Europa padeció una ola de calor que batió récords, porque una masa de aire muy caliente se desplazó, hacia el norte desde el Sahara. Si bien es posible que este verano no se alcancen los mismos niveles en Europa, el tiempo cálido ya ha alimentado incendios catastróficos en Canadá y una implacable ola de calor en India y el sureste asiático. En parte, esto se ha debido al Niño, un fenómeno cíclico resultado del calentamiento del Océano Pacífico y remitirá cuando el ciclo decaiga. Pero, y con esto concluye esta pequeña lectura, el año pasado ha marcado el tercer máximo super El Niño desde 1983. El Niño tuvo algo que ver con las temperaturas globales en 2015, pero se superó la marca de 2014, así que forma parte de un aumento constante de las temperaturas desde comienzo de los 60. El calentamiento global es real y está aquí. Empezamos a tener claras las consecuencias: aumento del nivel del mar, tormentas oceánicas más intensas, acidificación del mar, pérdida de los arrecifes de coral. A medida que la temperatura aumenta, se ensanchan los trópicos, desplazando ecosistemas estacionales y creando nuevos e intensos patrones de lluvia y sequía, y termina preguntando: ¿dónde estamos? Un panel internacional de geólogos nos dirá en unos meses que sí hay pruebas suficientes para declarar una nueva era geológica, el Antropoceno. Los índices se amontonan: extinción de flora y fauna, micropartículas de plástico y aluminio en sedimentos oceánicos, depósitos masivos de nitrógeno y fósforo de uso agrícola, que alteran los ciclos químicos básicos, los indicios radiactivos de las detonaciones de bombas nucleares desde 1945 hasta el final de las pruebas atómicas en los años 70 y, por supuesto, el dióxido de carbono. Y concluye diciendo: cuando yo era niño, en los años 50, el dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaba las 315 partes por millón, superando las 280 partes por millón que hubo de media aproximada a lo largo de los últimos 5.000 años. En el invierno de 2013 a 2014 llegó a las 400 partículas por millón y ha ido creciendo desde entonces. Los geólogos tienen razones fundadas para fichar el Antropoceno alrededor de 1945. Con eso concluye lo que habla este historiador Brook, y que por supuesto tiene que ver mucho con lo que defienden Potter y anteriormente Aldo Leopold. Potter es el creador de la definición de la bioética, la cual quizás debería haberla leído al principio de la plática, en la introducción, pero la dejo hasta ahora porque tiene mucho que comentar. Sucintamente, antes de leerse la definición, les diré que la bioética es la ciencia de la supervivencia. Cuando yo digo supervivencia, hablo de la supervivencia del ser humano como persona, hablo de la supervivencia de las relaciones entre hombres que conforman una sociedad, y hablo de la supervivencia de nuestra casa tierra con mayúscula. Eso es en síntesis lo que decía Potter en 1973, que fue cuando hizo el pequeño libro que ven en la pantalla, La bioética, un puente hacia el futuro, la ciencia de la supervivencia. Y la definición es muy interesante, la voy a leer brevemente y se las voy a comentar, es una definición larga. El término fue introducido, como les dije, en 1971 por Franz Rensselaer Potter, un bioquímico que vivía en Virginia, pero que tenía muchas preocupaciones humanistas y por el futuro de la Tierra. En un artículo que se llamaba Bioética, la ciencia de la supervivencia, escribe lo siguiente, y lo cito, entre comillas: la humanidad, dice Potter, necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejoría de su calidad de vida. Este concepto, continúa Potter, este concepto de la sabiduría como guía para actuar, es decir, el conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social, podría llamarse la ciencia de la supervivencia y sería un prerequisito para mejorar la calidad de vida.
yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología, ampliada más allá de sus límites tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades, con énfasis en la filosofía en sentido estricto, o sea, en el amor a la sabiduría. La ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia, y para ello propongo el término de bioética, con objeto de subrayar los dos ingredientes más importantes para alcanzar la nueva sabiduría que necesitamos tan desesperadamente: el conocimiento biológico y los valores humanos. Como ustedes ven, Potter habla de la ciencia que necesitamos para sobrevivir, de la mezcla imprescindible que tiene que haber entre biología y ciencia, y de entre el diálogo que debe existir entre las personas que se dedican a hablar de ética y de ciencia y de filosofía, para que no suceda lo que él preveía en 1971 que podría suceder después. De 1971 a la actualidad han pasado 50 y tantos años, sí, 54 años creo, 55 años, y son muchos los años que han transcurrido, y a mí siempre me llamaría la atención o sonaría increíble o fabuloso poderles pedir a estas personas que opinasen 55 años después qué es lo que han visto o qué es lo que ven ahora conforme lo que dijeron, porque a eso tengo que agregar que en la actualidad, quizás ya lo dije en otra plática, viven en la actualidad más del 50% de todos los científicos que han existido en la Tierra, es decir, esperaríamos que con un cúmulo tan gigante de científicos de todos los tipos, biólogos, médicos, dedicados a la tecnología, dedicados a la física, hubiese una mejor utilización de, como dice él, de cómo usar el conocimiento, como dice, el conocimiento para mejorar el conocimiento. El conocimiento de cómo usar el conocimiento para el bien social. Un poquito cuando yo decía que toda la sabiduría y conocimiento que hemos servido pues es impresionante y es digna de admiración, pero desde mi punto de vista muy cuestionable, porque no ha favorecido lo que debería favorecer como justicia, libertad, equidad, menos pobreza, etcétera. Es un poquito, por supuesto, a lo que se refiere Potter. Quizás muy sesgado mi comentario, si se lee desde las lomas de Chapultepec o en esta sala tan bonita, quizás no tan sesgado si se lee en Oxtitlán o si se lee en Chiapas. En fin, como decía, la ética hay que leerla desde varios puntos de vista. Pero Potter realmente fue el que abre la invitación para que pensemos en la bioética, y su definición, como ustedes ven, es una definición muy importante, y en donde él urge a la humanidad a unir la ciencia de la biología con las ciencias que tengan que ver con ella, la ciencia de la biología con la ciencia de los valores humanos, que es la filosofía. Él había sido lector de C.P. Snow. C.P. Snow fue un físico inglés que posteriormente se convirtió en novelista inglés, y que en los años 50, un poco antes que él, escribió un libro muy interesante que se llamaba Las dos culturas. Las dos culturas se convirtió en un ícono, que fue una conferencia que dio en Inglaterra y que posteriormente se convirtió en libro, y lo que decía C.P. Snow, que de ahí también tomó su idea Potter, es que hay una falta de diálogo, un indiálogo, como a mí me gusta decir, entre los científicos y los humanistas. Los científicos no leen humanidades y los humanistas no leen ciencia, y al haber ese divorcio entre lo que saben unos y acumulan unos con los que saben otros y acumulan esos otros, pues no hay una compaginación adecuada para lograr algo mejor, que no solo es el crecimiento de la ciencia por un lado y el crecimiento de la filosofía o de la literatura por otro lado, sino que deberían ir al unísono. Por eso él, C.P. Snow le llamó, C.P. Snow, perdón, Las dos culturas a principios de los años 50, y que es un libro que se cita y se cita abundantemente, y que ahora ya se ha escrito un nuevo libro, no por él, por otra persona, que se llama Las tres culturas, en donde agrega a la ciencia y a las humanidades la sociología. Entonces Potter también leyó mucho al respecto. Me voy a saltar un par de transparencias, nunca lo hago porque quiero llegar a algo. Este personaje es fantástico y realmente él fue el que acuñó el término, me lo enseñó una persona hace poco, de bioética, y no fue Potter, pero ya no da tiempo de eso. Sin embargo, ya para concluir, porque ya nos va a quedar poco tiempo para las preguntas, les voy a mostrar dos cosas importantes. Blancarte es un filósofo y abogado mexicano muy importante.
en donde él habla de la ética laica. Yo he repetido aquí la palabra ética laica y he defendido la ética laica en contra de cualquier ética religiosa, porque desde mi punto de vista, aunque no me declaro en contra de ninguna religión, cuando hablamos de una ética religiosa ya se hace una división inmensamente grande entre las personas, y los que no pertenecen a un credo religioso quedan excluidos y se acabó el diálogo. La ética laica es una ética que nos invita a todos, es quizás, yo digo, a lo que deberíamos de atenernos todas las personas que aún con religiosidad podemos profesar como religión la ética, porque la ética puede convertirse en una religión. No es correcto los ateos no es correcto que se denueste a los ateos por no tener credo, porque los ateos pueden tener como credo la ética puede ser la religión de los ateos, y la ética laica en particular. Entonces, Roberto Blancarte, cuando nos invita a pensar un poco en la ética laica, nos habla de que hay que pensar en los aspectos de la libertad de conciencia, nos habla en que hay que pensar de la autonomía de la política frente a lo religioso como algo muy importante para poder decidir y pensar en forma libre, en forma autónoma. Ya hablamos un poco de autonomía en otra ocasión. Y finalmente, que la ética laica pretenda ser una igualdad, como ustedes ven en el último renglón de las transparencias, de los individuos contra sus asociaciones. No denuesto a las religiones, pero si ustedes leen lo que sucede en esta transparencia, que se los voy a leer, es algo que hay que pensar si es culpabilidad parcialmente de lo que sucede. Ya me entró un espíritu ahorita, caray. Perdón. Me entró un espíritu judío así medio maquiavélico. Ya, me voy a volver religioso. Bueno, ya lo exorcicé. En esta transparencia, que es muy interesante y que tiene que ver con la ética laica, les voy a leer lo que sucede. Si ustedes pueden ver en el mapa, hay una línea divisoria, sí la pueden ver, entre los países de arriba y los países de abajo. Les voy a leer el texto. Los países más subdesarrollados en el mundo son los más creyentes. En esta condición está América Latina. Lo más curioso es que son países con grandes riquezas naturales. Sin embargo, los bajos niveles educativos se traducen no solo en una menor productividad, sino también en una gran credibilidad, superstición e ignorancia que no ayudan al desarrollo. Esto también da como consecuencia la tendencia a la religiosidad. Es necesario, por lo tanto, elevar los niveles educativos y culturales para deshacerse de la tan dañina superstición. Se han dado algunos pasos hacia ello, pero no se acaba de comprender que fomentar la religiosidad redunda en un gran daño. Es una idea que yo leí de Dante Americi, que es un poeta y filósofo y pintor mexicano, y que se me hizo muy interesante compartir con ustedes. Bueno, quedan 2-3 minutos para acabar lo que yo tengo que decir y para escucharlos. Me da mucha pena que no acabé, pero si ustedes me aplauden mucho, a lo mejor luego Mirna me invita otra vez a venir después. Nada más les quiero decir cómo aprendemos ética médica los médicos. Les voy a contar un solo caso y con esto concluye la plática. Aquí hay dos casos. Un caso es el caso Linares y el otro caso es el padre Tarasov, el caso Tarasov. Los médicos aprendemos por casos. Muchas veces los casos son una muestra de enseñanza magnífica. El caso Linares es un caso muy interesante. Esto sucedió en 1989. Se llama Linares porque el padre de un bebé, ustedes pueden leer ahí, ¿verdad? El padre de un bebé en coma desconecta a punta de pistola el respirador que mantenía con vida a su bebé. Rudy Linares era un pintor de brocha gorda que tenía 23 años. En 1989 él vivía en Chicago. Su hijo de 1 año y 4 meses, que era su tercer hijo, había ingerido cuando estaba jugando con sus hermanos una pelota de plástico que se quedó atrapada y lo ahogó, pero no lo mató, le produjo falta de oxigenación al cerebro y el bebé quedó descerebrado. Lo condujeron rápidamente a una terapia intensiva y en la terapia intensiva el bebé estuvo 9 meses en estado de coma. El padre, que repito, era un pintor salvadoreño de 23 años, prácticamente iletrado, ya no consentía ver hacia su bebé, tenía 2 hijos más en casa. Para entonces él debía $200,000 al hospital y su salario semanal era $300 para mantener a 2 hijos, para mantener
el hospital y por supuesto que era imposible. Él ya le había pedido a las autoridades médicas en varias ocasiones que dejaran a su hijo, que le permitiesen morir, lo decía como pudiese. En una ocasión, él intentó desconectar el aparato, pero las enfermeras se adelantaron a él y le impidieron que desconectase el aparato. Entonces, se le advirtió que si volvía a pasar algo así, tendría que ser llevado a la cárcel. Los médicos le decían que sí querían desconectarlo, pero que no podían hacerlo porque la ley en Chicago no lo permitía. Yo les hablé un poquito en la sesión anterior de los casos de Quinlan y de Schiavo y de la italiana Englaro, para ilustrar un poquito cómo los padres han peleado con el Estado para permitir que sus hijas adolescentes, bueno, veinteañeras en aquella época, ya muriesen, que las dejasen salir del respirador y no podían. Después de 2 intentos infructuosos, en un tercer intento, él llegó a la sala de terapia intensiva donde estaba su bebé con una pistola. Se acercó al bebé y amenazó al personal de enfermería con la pistola y en ese momento desconectó al bebé, esperó a que muriese según el concepto que él tenía de muerte. Lo que cuento es real. Pidió un estetoscopio de una enfermera, trató de auscultar a su bebé, no sé lo que hizo, pero es real lo que cuento, y cuando se dio cuenta de que el bebé estaba muerto, se entregó, devolvió la pistola, la policía lo capturó y cuando le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Y él respondió, porque quería a mi hijo, que es una gran respuesta maravillosa, una respuesta de eutanasia. Y lo hizo porque en ese momento, como él ya llevaba 9 meses internado ahí, el bebé, y ya ese hospital ya no daba para más, lo iban a pasar a una casa de retiro para, pues, no de retiro, donde se valora a la gente que va a morir, que estaba a 200 millas de distancia de su hogar, y él decía, no puedo no verlo, entonces la mejor forma de demostrarle a mi hijo es permitiendo que muriese. Él estuvo encarcelado un tiempo y después hubo grandes divisiones entre juristas y gente que lo apoyaba y finalmente salió libre Linares. Bueno, pues caray, la verdad es que 2 horas es terrible esto de estar 2 horas. No concluyo porque sé que me van a invitar otra vez, pero después de todo lo que me salté, siempre me gusta acabar algunas transparencias con esta gran cuadro de Munch, que ya también mostré 1 o 2 fotografías de Munch, que se llama El Grito. El Grito, en cuanto a todo lo que ustedes pueden ver, Munch hizo 9 cuadros del Grito, lo robaron y luego lo regresaron al Museo en Oslo. Él era un pintor noruego, y esta fotografía del Grito que ustedes ven, pues implica dolor, implica angustia, implica la necesidad de ser escuchado, de incertidumbre y lo que ustedes quieran. Bueno, nos quedan 17 minutos para hablar, luego les doy las gracias porque acudieron y ahorita háganme las preguntas que quieran y hablamos. Miren, hay unas preguntas que vienen del Universum, voy a contestar algunas de ellas. Una la hace Pedro Munive, que él es biólogo, y la leo. En casos de pacientes en estado de coma, ¿cuál es el caso reportado con el tiempo máximo en esa condición que pudo recuperarse? Desde su punto de vista, esto nos daría pistas del tiempo que debemos esperar antes de desconectar a un enfermo o se deberían considerar otros factores. Eso pregunta Pedro Munive. Bueno, yo sé de un caso que estuvo en coma durante 4 años. No hay casos que se le acerquen. Y la persona que estuvo en estado de coma durante 4 años, no sé si las compañeras médicas que están acá y que saben de eso sepan de algo más, es un caso entre una miriada de casos, no recuerdo casos de 1 año, los debe de haber, pero es un caso como, caray, un garbanzo a libra, como decimos. Es absolutamente infrecuente y la pregunta es buena. ¿Qué deberíamos de considerar antes de desconectar a una persona? Es lo que pregunta Pedro Munive. La respuesta es complicada porque ya también yo comentaba la vez anterior acerca del encarnizamiento terapéutico, acerca de la distribución de recursos, acerca de la casi certidumbre que se va teniendo cada vez más en las unidades de terapia por aparatos tan especializados que hay y médicos tan especializados que hay para decir seguramente no va a vivir su mamá. ¿Con qué porcentaje lo piensa usted, doctor? Pues con 99.99%. Nunca hay 100%, casi siempre uno se acerca al 100%, y ahí pues caray, hay un caso contra muchos otros casos, ¿no? Pregunta Ana Cristina Fuentes Valdés, ella es física. Hace poco vi la película Los Olvidados, me pareció muy vigente. Va ligado al tema como las fotos
como las fotos de Salgado, que yo les pasé 2 fotos. El progreso a costa de los otros. Hemos avanzado en materia de derechos humanos desde esa película. Gracias por hablar de un tema tan importante y crear un espacio de reflexión con sus charlas que han sido estupendas. Gracias, Ana Cristina Fuentes. No la conocía, pero ya somos amigos por lo que escribiste acá, caray. Bueno, ¿qué es lo que tengo que decir? No, yo no creo que hayamos avanzado en los derechos humanos. Me encantó lo que decía Coetzee cuando decía que los animales no tienen derechos, que los derechos se los debemos dar los humanos. Hay muchísimos desplegados acerca de los derechos humanos. Yo siempre digo que hay que contextualizar algún documento importante como el de los derechos humanos con lo que ha pasado en el tiempo. No es lo mismo escribir la Biblia antes de Cristo que escribirla ahora. No es lo mismo escribir un desplegado sobre los derechos humanos o el estamento que creó la ONU en 1948 que escribirlo ahora. Hay que hacerlo acorde a la realidad. Los derechos humanos, desde mi punto de vista, y en particular en México, que es donde estamos, no han crecido para nada, no han servido para nada, no se aplican para nada. Siempre he estado repitiendo con mucha fruición y con mucho entusiasmo que si el conocimiento no va aparejado a la palabra justicia y libertad, no sirve. Desde mi punto de vista, no sirve. Si el conocimiento no engloba esas materias, dije ahorita justicia y dije libertad, pero pueden decir ética, distribución de la riqueza, que no muera la gente por hambre, que los niños no nazcan y mueran a los 2 meses por falta de medicamentos, pues no progresamos. Los derechos humanos, pues yo creo que los vemos estropeados en todas partes y lamentablemente no creo que se apliquen. Y una tercera pregunta de Berta Solís García, ella es defensora de los derechos humanos. Deseo compartir mi pensamiento con usted y no sé si sea el tiempo y el espacio para compartir con el público. Lo dejo a su consideración. Lo voy a leer rápidamente. Estamos dotados de todas las capacidades, desarrolladas o no, de todas las habilidades, puestas en práctica o no, tanto que sentimos autosuficiencia, pero reconocer que no somos seres autosuficientes, eso nos hace recordar que no somos dioses, que somos seres humanos que envejecemos y morimos, que tenemos también un proceso vulnerable al final de nuestros días y que esos días pueden ser menos agonizantes cuando tu ser se rodea de amor, el amor que es la única energía vital que nos puede llevar dulcemente de la mano y entregarnos al sueño eterno sin temor a la muerte. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Berta en cuanto a tratar de acercarnos un poco mejor al momento final, aunque cualquier comentario que no sostenga lo que yo digo lo comprendo muy bien, pero yo ya les decía todo el choque cultural y humano que tuvieron los monjes tibetanos cuando salieron expulsados de Tíbet por la China y llegaron a Occidente y se encontraron con el inmenso divorcio que había entre la aceptación de la muerte en Oriente con Occidente y de la falta de preparación que hay en Occidente con respecto a Oriente. Y también les decía, cuando leí un poco de este gran libro que recomiendo mucho, de Norbert Elias, La soledad de los moribundos, que lo que desean los moribundos o los pacientes terminales, como yo les llamo, no les llamo moribundos, lo que desea es que se les toque, que se les recuerde que están en el mundo de los vivos, que se les toque, que se les hable y que se les permita despedirse, no que se les mienta, que se les invente que van a estar bien, que aquí no sucede nada. Entonces yo creo que sí hay, Berta, quien hace la pregunta, cómo mejorar la muerte de las personas. Hablé un poquito en alguna de las sesiones de calidad de muerte, dije que habría que hablar de calidad de vida junto con calidad de muerte, así como hay índices de felicidad en algunos países, existe el índice de calidad de muerte. Les comenté, si mal no recuerdo, que en Bután, uno de estos países netamente budistas, el índice de felicidad es quizás de los más altos en el mundo, porque tienen muy acoplada la noción de muerte a su conversación cotidiana. Eso sirve, a mí me parece que sirve mucho. Y esa sería mi respuesta para Berta Solís. Buenas tardes, doctor. En primer lugar, quiero decirle que es qué agradable que nos haya dado usted esta plática tan maravillosa. Mi nombre es Jaime Estrada y soy actor, pero también soy pasante de la Facultad de Filosofía y Letras, pero tuve que abandonar, soy pasante, tuve que abandonar la carrera para ponerme a estudiar. Bueno, el primer caso que también estoy presentando esta obra de la cual usted acaba de comentar, que es Esperando a Godot,
durante una temporada aquí en los teatros populares que hay aquí en las delegaciones. Y quiero hacer promoción el próximo 4 de agosto en el Teatro Orientación. Vamos a presentarnos para los que quieran. Nada más voy a decir. Bueno. Esperando a Godot. Esperando a Godot, sí. Sí va a llegar. Sí, no, tampoco va a llegar. Bueno, perdón, si me permite un segundo, gracias, qué amable. Una de las primeras preguntas que yo quisiera hacerle, doctor, es esto de el médico que era antes de el principio de la academia, antes de Hipócrates, antes de los griegos, que decían, este es el filósofo, allí se inició la academia. Antes era un curador no solamente del cuerpo, sino que también del espíritu. ¿Usted cree que gracias a este conocimiento tan maravilloso que nos da la academia, que es fragmentario, se ha perdido esa idea de que el médico tiene que ser también un curador del espíritu? Esa es una primera pregunta. Perdón. Bueno, está bien. Gracias. Bueno, hablé un poquito de eso en una de las pláticas y lo que yo defiendo, por supuesto, es el médico que sea capaz de ver al enfermo como tal. Hay un libro que me fascina y en una de las pláticas que ya no pudimos dar, pero que daremos, ¿verdad, Mirna? En otra ocasión, que se llama Intoxicado por mi enfermedad, de un gran ensayista norteamericano que se llama Anatole Broyard. Él decía que él quiere que su médico, él tenía cáncer de próstata, en fin, estaba muy enfermo, y él decía en un párrafo maravilloso que él lo que quiere es que su médico no sea solo su médico del cuerpo, sino quiere su médico que lo guíe como Virgilio a través del purgatorio, a través de todos los caminos que tiene él que recorrer, para que cuando muera con la tranquilidad de que alguien supo lo que a él le sucedía. Más o menos así dice de bonito Broyard. El libro se llama, en inglés es Intoxicated by my illness, intoxicado por mi enfermedad. Creo que ya está traducido al español. Y es un libro muy bonito porque ahí Broyard habla de ese médico que él necesita, que sea su Virgilio y que lo acompañe y que lo siga durante todo el trayecto. Gracias, doctor. Una muy concreta, por lo que ha señalado en las 4 sesiones sobre justicia y libertad, ¿habría una relación entre el concepto del buen vivir y la bioética? Sí, bueno, lo que persigue finalmente la ética es la felicidad de las personas. Eso es lo que persigue la ética. Y dentro de la felicidad lo que persigue es que estén dotadas de justicia y de libertad. Pero habla antes que para llegar a tener esa justicia y libertad hay que tener un mínimo de condiciones para que la vida de la persona se acerque a ese buen vivir, dándole dignidad a la persona por medio de ética, por medio de tener resuelto el problema cotidiano, yo digo, de la supervivencia de la vida diaria, y que eso lo podría llevar a tener una libertad, pero en un sistema donde exista la justicia. Sí, todo eso está muy interconectado. Quizás no pueda decir qué es primero, si el huevo o la gallina, pero todo lo que usted dijo y lo que yo digo ahora está francamente interconectado. Eso está ahí, el problema es que no se distribuye, el problema es que no se ve todo. Es como lo que pasó ahorita con los muertos de Nochtitlán. Es muy fácil pensar que el CENTE es el culpable, es muy fácil ser parte del sistema y decir que el CENTE es el culpable, pero hay que leer todas las lecturas, ¿no? Porque siempre sucede en Oaxaca, en Chiapas, y no en Nuevo León o no en Sonora. Entonces, todo tiene muchas lecturas, pero mientras no se den todos los ámbitos que yo digo que ahí están, pero que no se distribuyen, pues estamos en una entelequia que yo no entiendo cómo resolver y que sí me agobia mucho, porque lo que decía antes, la contradicción fundamental del capitalismo está en el ser humano, que no se da cuenta que podemos seguir ad libitum ad nauseam, explotando a todo y a todos, humillando a todos y a todos, sin que suceda nada. Eso va a acabar algún día, ¿no? Va a acabar con la desobediencia civil, de la cual hablé brevemente. Ay, agradecemos mucho las preguntas que sean muy concretas. Gracias. Si dicen a qué se dedican, mejor, por favor. Claro. Yo soy Rosa Marta Sánchez Carrillo, trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas, doy clase de Políticas Públicas, Gerontología Social. Mi pregunta es,
¿llegará un momento en que dentro de la situación de individualización, la eutanasia llegue a ser un derecho humano? Sí, sí debe ser un derecho humano, y qué padre que usas la palabra derecho humano. Sí, yo lo vería como un derecho humano. En alguna de las transparencias que puse, dije que la sociedad y el sistema político, económico, etcétera, nos han privado de muchísimas cosas, pero no nos pueden privar del derecho al suicidio. Es una frase durísima, y es cierto, no te pueden privar al derecho del suicidio. Igual, para saltar del derecho al suicidio como un derecho, que es algo más complicado, yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer es empujar a las autoridades para que dentro de los derechos humanos, que decía yo que no existen, pero que hay toda la Carta de los Derechos Humanos, optar por la eutanasia debe ser un derecho humano. Mi respuesta es sí, afirmativo. Si llegará, pues ha llegado en pocos países, ya lo comenté, la terrible complejidad que hay entre 4 y 5 países que lo aceptan nada más, lo cual habla de la gran complejidad, porque habría que pensar por qué Suecia, Finlandia, Escandinavia, países con sistemas de bienestar bien establecidos, no tienen la eutanasia como algo legalizado. Pero sí, lo que tú dices lo avalo, deberíamos de llegar, habría que impulsar, habría que empujar, tenemos la obligación de empujar eso. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estos días, estos espacios, este tiempo. Y bueno, ya me había presentado anteriormente. La pregunta concreta es regresar un poco al origen. El seminario, el curso se llama Vivir y Morir en el siglo XXI. A mí me gustaría saber si el título tiene que ver con que la concepción de la vida, porque además ha recorrido así ambas cosas, ha hablado de la vida y de la muerte como en un vaivén muy rico desde mi punto de vista. Entonces la pregunta es si este título tiene que ver con que no puede haber una forma diferente de vivir, de morir, mientras la vida esté marcada de un particular modo. Ahorita, por ejemplo, líquido y todo esto que hablaba usted, cuestionando la sociedad actual, pues, o sea, podría escindirse una forma distinta de muerte con una concepción de vida como la que tenemos. Pero ¿cuál es la pregunta? Sí, que si la vida, si puede haber una forma de pensar la muerte distinta teniendo una concepción de vida como la que tenemos actualmente. Ok, bueno, mira, primero tengo que disculparme de dos cosas. La primera es que tenía que darle un título a mis pláticas y pedí disculpas por el terrible título que le puse, ¿verdad? Soy muy pretencioso, vivir y morir en el siglo XXI, y pido disculpas. La otra cosa que te gustó, mi cabeza es así, salta de un lugar para otro. Yo siempre digo que si yo fuese más jovencito ahorita, en medicina hay esto que en inglés se llama déficit de atención, y le llaman ADD, pues yo sería ADD, muchas Ds, porque así me sucede, la verdad, que así salto de una cosa a otra, y pido disculpas, pero bueno, así resultó. Ahora, lo que tú me preguntas, yo creo que la vez pasada que hablaba de la eutanasia que sucede y que no cuestionamos en la gente pobre o muy pobre, y que yo le llamo eutanasia social, y que aquí me dijeron que quizás no sería el término adecuado, y estoy de acuerdo, esa está ahí, esa existe todo el tiempo. Pero las gentes que tenemos derecho a la voz y que hemos tenido una vida más o menos digna y que sabemos que hay formas de morir, buenas formas de morir, malas, yo creo que ese inmenso salto de vivir y morir en el siglo XXI nos permite, por medio de la reflexión propia o por escritos o por alguna plática como esta, tomar una decisión adecuada a tiempo. Hablé de las voluntades anticipadas, de las instrucciones anticipadas, y yo creo que sí hay cómo morir bien, y yo sí he visto y he acompañado a personas que han muerto en una cierta despedida, que lo han decidido como tal, y que su gente los ha acompañado. Y ahí, claro que queda el dolor, pero queda menos dolor. Es decir, lo que hay que tratar de entender los que tenemos la posibilidad de entenderlos, porque también dije que la eutanasia para mí es una cuestión de élite. Los pobres no pueden pensar en eutanasia, se mueren porque se mueren. Nosotros sí podemos pensar en eutanasia. Pues yo digo que tenemos la obligación desde la salud de pensar cuáles son los límites de la vida, utilicé esa palabra, cuáles son los límites de la medicina, y así vivir y morir en el siglo XXI de una forma digna. Y que es digna para uno, pero más digna para los que se quedan. Hola, buenas tardes. Le agradezco mucho que haya abordado este tema, que es ¿Dónde muy… estás? Yo soy Ana Leonora y doy clases de piano en el Conservatorio Nacional de Música. Bueno, la pregunta es, si usted piensa que la muerte es meramente azarosa,
si podemos decidir sobre ella, ya sea consciente o inconscientemente, o si hay una predestinación biológica, digamos de cierto número de células o genética o algo que predisponga ciertos años de vida. Esto. Bueno, todo lo que dijiste te voy a responder que sí. Azarosa es haber estado ayer en el aeropuerto de Estambul y te mueres, porque estabas en el aeropuerto de Estambul. ¿Que hay una cuestión de predisposición? Sí. Hay gente que vive mucho menos por una cierta carga genética que te enferma y que te acaba haciendo que te mueras antes. Y la tercera, la del medio, ¿cuál fue? La pregunta del medio. Si podemos manejarla, si nosotros podemos decidir consciente o inconscientemente nuestra hora de muerte. Sí, de eso he estado tratando de hablar una buena parte del tiempo. Sí, yo creo que si te acuerdas también hablé de no sé si veniste a las otras pláticas, en una de ellas hablé que en Holanda hay unas clínicas nuevas que se llaman las clínicas de The End of Life, del final de la vida, que en esas clínicas se ve a gente que no está enferma, que tiene un poco de demencia o que ya está harta de vivir o que siente que la vida ya le dio todo lo que le tenía que dar. Dije que son clínicas crudas, ahí hablé también de que ayudaron a morir una persona que tenía tinnitus, el ruidito, y otra que tenía una comezón que no soportaba, pero también hablé que hay personas que creen que ya vivieron todo lo que la vida les da, septuagenarios, y que ya sienten que no tienen por qué vivir y que deciden que quieren morir. En esa clínica, que es en una sola ciudad de Holanda, sí les ayudan a morir. Entonces, vuelvo a lo mismo, siendo yo libre pensador y una persona que alaba la autonomía, sí, tienes derecho a decidir cuándo morir, sí, por supuesto que tienes derecho a decidir cuándo morir. También hablé de que tratando de no dañar demasiado a tu gente que está cercana, porque dije que la autonomía de la cual defiendo es el ejercicio de tus facultades para hacer lo que quieras mientras que no dañes a otras personas, y eso claro que tiene muchas lecturas y muchos bemoles, que no sé cómo suena en el piano lo que dije. Bueno, yo nada más les quiero decir alguna despedida. Les doy muchas gracias por haber asistido. Realmente yo sentí aquí, le decía a Débora, mi esposa que aquí está, que es una gran emoción para mí y un gran compromiso al cual me invitó Mirna. Yo le decía a Mirna, con mucho desprecio a los políticos, que ellos sí saben hablar más de 2 horas o 4 horas, y que los filósofos también pueden hablar 2 horas, pero que los médicos nos es muy difícil hablar 2 horas, porque tenemos una autocrítica y no tanto que decir, pero realmente he gozado muchísimo participar con ustedes, y les confieso que me ha emocionado muchísimo dar estas pláticas. Pues ya no me emociono tanto quizás porque ya tengo muchos años, o quizás me emociono menos porque he dado muchas pláticas, pero en esta ocasión sí sentí una gran emoción de venir a este recinto, a la UNAM, que es por supuesto mi alma mater, y a esta invitación tan especial que me hizo Mirna, a la cual agradezco, y a ustedes les agradezco muchísimo porque creo que estuvieron contentos. Gracias. grandesmaestros.unam